energético se ha triplicado en los últimos 60 años. Así también ha aumentado la cantidad de derrames de petróleo. Uno de los mayores problemas es que el equipo utilizado no siempre es mantenido adecuadamente. Cuando esto ocurre, pueden generarse fugas, y no habrá nada que los operadores de buques sean capaces de hacer para rápidamente detener el problema. Para nuestra primera encuesta, le preguntamos a varias personas cuáles creían que eran las principales causas por las que se daba la contaminación por petróleo. Un 5% no contestó porque no sabía. Un 20% dijo que se debía a manchas de petróleo, entre otras. Y un 75% contestó que se debía a manchas de petróleo. Ahora pasaremos a explicar las dos principales causas de esta problemática, el fracking y los derrames de petróleo. El fracking, también llamado fracturación hidráulica, es un proceso que se utiliza para aumentar la producción de un yacimiento de petróleo y en algunos casos para posibilitar su extracción. La técnica consiste en la inyección de agua a presión con arena artificial y surfactantes en el pozo perforado, lo que genera la formación artificial de fisuras y fracturas en la roca reservorio, es decir, en donde se encuentra el petróleo. Los hidrocarburos derramados sobre la superficie del mar se extienden rápidamente luego del derrame. Suele denominarse a este proceso marea negra. Esta se expanderá de forma irregular dependiendo del viento, las olas, las corrientes y las características físicas y químicas del vertido. En algunas zonas se formarán manchas espesas y grumos entremezclados con otras zonas de finas capas oleosas. Para nuestra segunda encuesta le preguntamos a varias personas cuáles creían que eran las principales consecuencias de la contaminación del petróleo. Un 2,5% no contestó, un 22,5% contestó que muchos animales mueren, un 25% contestó que se pierde petróleo y un 50% contestó que se afectaba al ecosistema. La consistencia y composición de los aceites, al mezclarse con agua, forma un gel espeso que hace que las formas de vida marina no puedan moverse como debieran, ya que éste recubre sus cuerpos. Algunos expertos creen que determinados peces y otras formas de vida acuática son atraídos por el olor del petróleo cuando está en el agua. Muchos animales se ahogan al introducirse el petróleo en sus cuerpos y pulmones. Además, la contaminación por petróleo en el mar impide que muchas plantas acuáticas y el plancton realicen la fotosíntesis, afectando la cadena trófica. Parte del petróleo que termina en los mares se evapora y pasa a convertirse en partículas que pueden introducirse en el cuerpo de los organismos a través de las vías respiratorias o la piel. En cuanto al fracking, entre los aditivos químicos utilizados para esta técnica se encuentran hasta unas 500 sustancias químicas, muchas de ellas de potencialidad cancerígena o mutagénica, que pueden dañar tanto a animales como a personas. Además, el fluido de retorno trae a la superficie sustancias de la roca de reservorio, como metales pesados como mercurio y plomo, elementos radiactivos como radio, uranio y otros. Todos estos compuestos son peligrosos para la salud humana. Las marinas tienen plumaje impermeable al agua gracias a sustancias grasas que se producen en glándulas de su piel y cubren sus plumas. Esta condición de recubrimiento les permite flotar sin mojarse y mantener el calor de su cuerpo. Los hidrocarburos no solo disuelven y lavan esas sustancias grasas, sino que impregnan y pegotean las plumas. De esta forma, las aves se ven muy perjudicadas, pues no pueden volar y pierden su impermeabilidad natural. Por otro lado, cuando se encuentran contaminadas con petróleo, además de afectar el vuelo, se ve afectada su capacidad de flotabilidad en el agua y la regulación de su temperatura corporal. Si las aves ingieren petróleo, se puede irritar su tracto digestivo y pueden incorporar sustancias orgánicas tóxicas a su organismo.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué nos puede decir de la composición química del petróleo? El petróleo es esencialmente un conjunto de hidrocarburos. Uh-huh. Y en general tiene alcanos, creo que ustedes saben qué es, y tiene compuestos bencénicos, o sea que en realidad son compuestos que tienen esencialmente carbono e hidrógeno, ¿sí? En una proporción que puede oscilar entre 1 a 1 y una fracción, ¿sí? O sea, pero más o menos están en ese orden. En los extremos tiene un gas como el metano, en el cual hay 4 a 1, ¿no? Hay moléculas más complejas, que son las que dan origen a los alquitranes, por ejemplo, que son más pesadas también, ¿no? Y estos son compuestos que en general tienen cíclicos o policíclicos. Los cíclicos más comunes son los bencénicos, que son un anillo de 6 carbonos. Y eso también tiene bastante importancia económica. Quería saber qué sabe usted del fracking y qué opina respecto de las consecuencias que tiene en el ecosistema. El fracking es la fractura hidráulica y es una tecnología que se utilizó desde hace bastante tiempo en la recuperación terciaria del petróleo. Es decir, cuando un pozo está agotado, se suele fracturar la roca para obtener mayor flujo del petróleo. Es muy importante desde el punto de vista económico porque permite acceder a una cantidad de recursos, es lo que yo le decía, la roca madre, que son aún mayores que los del petróleo convencional, que está en trampas geológicas y que por lo tanto está líquido y solo hay que bombearlo. Acá la fractura lo que hace es partir la roca para que fluya algo que estaba embebido en la roca, absorbido a la roca. Uh-huh. Tanto los gases como los líquidos pueden fluir cuando esta roca es fracturada. Para eso se inyecta normalmente agua a presión, y después, para mantener la fractura, es decir, las grietas abiertas, se le incorpora arena y algunas sustancias tensioactivas como detergentes. ¿Y las consecuencias que trae el fracking para el ecosistema? Eso va a depender de cómo se haga, por supuesto. Hay que tener en cuenta que, como en toda explotación de hidrocarburos, usted está extrayendo algo más que petróleo. Normalmente se extrae el agua de producción, como se llama, que es agua salada y que además contiene minerales que pueden ser peligrosos, como metales pesados o radiactivos, y esos debieran volver a la roca. Es decir, no debieran quedar en superficie, pero para eso hay que gastar energía y capital, por supuesto. En ese caso, a veces el balance energético, o sea, la cantidad de energía que usted está incorporando, es muy alta y por lo tanto la proporción entre la energía que usted pone y la que usted saca no es demasiado buena. Para que tenga una idea, cuando comenzó la explotación petrolera, en la época de Drake, en el siglo XIX, para obtener una unidad de energía se requerían 100 veces menos que lo que usted estaba incorporando. La relación era 100 a 1. Sacaba 100 por cada unidad de energía que ponía. ¿Por qué? Porque era muy abundante y estaba relativamente cerca de la superficie, en fin, era relativamente fácil extraerlo. Esa situación continuó así hasta hace relativamente poco, cuando comenzó a hacerse más difícil la extracción. Los pozos eran más profundos, el petróleo no era tan fácil de extraer, etcétera. En el caso de la fractura hidráulica, tanto en las lutitas, lo que llaman gas o petróleo de esquisto, pero en realidad estrictamente son lutitas, que son rocas sedimentarias, que lo que tiene es una extracción que tiene un costo energético mucho más elevado. Y por lo tanto eso repercute también en la economía. Por eso hoy en día hay muchos lugares donde se ha dejado de hacer fracking porque el costo del petróleo, o mejor dicho, el precio del petróleo en el mercado mundial ha bajado. ¿Qué sabe acerca de la tarea de limpieza cuando hay un derrame de petróleo? Bueno, ese es uno de los problemas más serios. Los derrames pueden ocurrir en prácticamente cualquier lado.
Los más conocidos han sido en el mar, pero en Argentina, por ejemplo, ha habido derrames en la zona de los ríos, en el río Colorado y en otros ríos, y por lo tanto se contamina la superficie y también las aguas, y a veces también las aguas subterráneas. Y eso tiene consecuencias de muy largo plazo, porque tanto el suelo como el agua pueden permanecer contaminados por mucho tiempo. Las tareas de decontaminación son costosas, porque hay que retirar no solo el contaminante, sino muchas veces el suelo al cual está adherido el contaminante, y en el caso del agua es aún peor. Respondimos el cuestionario en clase, no teníamos idea de lo dañino que podía resultar un derrame de petróleo, ni mucho menos los compuestos peligrosos que van de la mano del fracking. Con suerte, sabíamos que esta técnica existía. Luego de realizar el trabajo, llegamos a la conclusión de que más allá de que la extracción de gas y petróleo es necesaria para cubrir las necesidades energéticas diarias, creemos que su extracción debería estar más controlada para que nuestras generaciones futuras, así como los animales, el agua y el suelo, no sufran las consecuencias de los derrames y del fracking.